Hola compañeros de máster, hoy vamos a charlar con Cristina Aliagas acerca de educación e innovación dentro del marco de la actividad 2.1 de la asignatura del máster sobre innovación. Bueno, el motivo o los motivos por los que he elegido a Cristina son muchísimos. Cristina vamos a presentarla primero, ella es licenciada en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra, tiene su trabajo doctoral sobre los hábitos de lectura de los jóvenes. Además, ha realizado muchas estancias en universidades extranjeras, entre ellas la Universidad de Lancaster y la Universidad de Sheffield, en el Reino Unido. También ha impartido clases en universidades españolas, la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, la Universidad Autónoma de Bellaterra, también a nivel online, la Universitat Oberta de Catalunya, la UOC. Pero seguramente donde Cristina realmente se hace fuerte y donde realmente disfruta es en el campo de la investigación. En ese campo ella ha realizado varios proyectos muy interesantes. A través de la entrevista vamos a hablar de ellos. Sobre todo, pues bueno, el rol que están jugando las nuevas tecnologías dentro del aula. También está en estos momentos metida en un proyecto de investigación, el Educa Uparu, que es sobre el uso de los ordenadores en el aula, el proyecto Gretel, para ver cómo los jóvenes, los más jóvenes, están introduciéndose dentro de la lectura infantil utilizando uno de las tecnologías más punteras y más usuales en estos momentos, que es el iPad. Y vamos a hablar especialmente de un taller muy interesante, un taller de lectura y de escritura, en el que se emplea el rap, concretamente el rap catalán, para ver cómo los jóvenes componen y se introducen dentro del mundo de la poesía, de algún modo. Así que, sin más, vamos a saludar a Cristina. Cristina, bienvenida. Buenos días. Buenos días. En estos momentos hay que decir que Cristina está en Sheffield, donde, Cristina, ¿qué es lo que estás haciendo allí? Pues estoy haciendo una estancia postdoctoral de 2 años en una facultad de educación y desarrollando algunas de las investigaciones que has mencionado. Muy bien, pues vamos a empezar con la entrevista. Si te parece, Cristina, para entrar un poquito en calor, háblanos de cuál es tu idea de innovación en educación. ¿Qué es lo que debe hacer un profesor para innovar en el aula? Sí, para mí innovar en el mundo educativo pues son todo este conjunto de ideas, ¿no? Y de estrategias sistemáticas que sirven para provocar cambios en la práctica educativa diaria, ¿no? Es decir, alterar concepciones, alterar actitudes que existen en la educación, ¿no? Para mí el fondo es que la escuela se debe actualizar. La escuela debe estar en sintonía con el mundo, y si el mundo cambia, pues la práctica educativa también debe cambiar. Quizás, bueno, hoy en día, por todo este cambio social con las redes sociales y las nuevas tecnologías, quizás hay un poco de confusión, ¿no? Y se piensa que innovar educativamente es usar las nuevas tecnologías en el aula, ¿no? Y quizás no es solo eso, ¿no? Innovar también puede significar otras cosas, como simplemente pues cambiar ese rol del profesor en el aula, ver el profesor como alguien que monitoriza el aprendizaje del alumno, pero que el conocimiento no está centrado en él, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que los objetivos de la innovación educativa hoy en día pues están en esta dirección, ¿no? En usar las nuevas tecnologías por un lado, claro que sí, porque es el mundo que viven los adolescentes, pero también hay otras formas, como por ejemplo hacer que el conocimiento en el aula sea más interdisciplinar, que esté más conectado, ¿no? Y no tan centrado en el profesor, sino también en lo que pueden producir los alumnos y lo que hagan los alumnos en el aula que tenga impacto social. Tú ahora mismo acabas de llegar de Finlandia, donde estás presentando una de tus investigaciones. ¿Qué es lo que está haciendo mal España? Se toma siempre como el modelo finlandés como uno muy bueno a seguir. ¿Por qué no nos parecemos a ellos y cuál es el camino que debe seguir España para llegar a eso? Sí, bueno, la resistencia al cambio es muy obvia, ¿no? En nuestro país. Sobre todo hay un tema de apoyo institucional, ¿no? En Finlandia pues hay esta
esta creencia en apoyar la innovación, ¿no? Y quizás pues en nuestro sistema pues no se apoya tanto, se fomenta más lo clásico, lo que se conoce, lo que de momento nos ha funcionado, ¿no? Y quizás el objetivo no está tanto en actualizar la educación, actualizar las prácticas educativas, sino en que funcionen, ¿no? Luego eso sería quizás una explicación, ¿no? El apoyo institucional, los recursos, pero no es solo recursos, no es solo que los profesores tengan aulas muy bien equipadas con nuevas tecnologías o con libros o bibliotecas enormes, también hay saber qué hacer con eso, ¿no? Hay un tema de formación también del profesorado, ¿no? Y quizás pues aquí tenemos algunas lagunas, ¿no? O quizás los futuros profesores de primaria y secundaria no hay que incorporar esta idea, ¿no? Que el profesor debe estar continuamente analizando, ¿no? La realidad social, debe conocer qué hacen los adolescentes o los alumnos fuera del aula, ¿no? Para luego conectar con el currículum. Otra de las investigaciones que está realizando en estos momentos es el proyecto Gretel. ¿Nos puedes hablar de él? Sí. El grupo de investigación Gretel es un proyecto coordinado por Teresa Colomé, que es una catedrática de literatura infantil y juvenil en la Universidad Autónoma de Barcelona, y el objetivo de ese proyecto es explorar cómo se pueden incorporar los iPads, los dispositivos iPads o las tablets en contexto educativo para crear pues nuevas formas de lectura en el aula. Pero lo que yo estoy haciendo con Ana María Margallo es observar las prácticas de lectura con iPad de 4 familias, mirar cómo los padres leen literatura infantil y electrónica con los niños en contexto del hogar. Pues lo que estamos viendo es que las niñas realmente aprenden muchas cosas muy complejas sobre lo que es leer, sobre la ficción. Por ejemplo, ahora recuerdo una niña, Lucía, leyendo un libro electrónico infantil que tenía distintas ramas, ¿no? Distintas historias. Y entonces ella tenía que ser o tenía que adoptar el rol de la protagonista, y era una historia de aventuras. Y entonces esa niña pues realmente sufría, dudaba, ¿no? Cuando tenía que elegir pues entre 2 caminos, o cuando tenía que elegir pues entre 2 o 3 objetos para llevarse, para realizar la aventura, ¿no? Realmente esa experiencia con el iPad, esa experiencia de leer literatura infantil electrónica, ese libro, El ladrón de estrellas, pues realmente era muy potente en términos de experiencia, ¿no? De vivir la ficción. Está realizando tú ahora en estos momentos el proyecto Educa Uparu de la Pompeu Fabra, en el que se está trabajando, investigando sobre el uso de los ordenadores en el aula. Se están utilizando, implementando las nuevas tecnologías, pero a veces no siempre con un sentido, sin saber realmente el porqué y solamente por el hecho de incluir esas TIC en el aula. Viene del proyecto Escuela 2.0, ¿no? En España se llama Escuela 2.0 y luego cada comunidad pues lo ha concretado con distintos nombres, ¿no? Y lo que hemos hecho en ese proyecto, y también somos distintos investigadores, el proyecto está coordinado por Daniel Casañ, que fue uno de mis directores de tesis también. Lo que estamos haciendo en equipo es intentar explorar cómo unos 20 institutos de toda Cataluña han implementado y han dado sentido a esta idea de tener un ordenador por alumno en las aulas, ¿no? Y cómo se ha implementado también en distintas áreas, en ciencias, en las áreas de lengua, en ciencias sociales, etcétera. Entonces nuestro proyecto empezó con con entrevistas que hicimos a directores de centro, donde ellos narraban pues cómo les había llegado esa noticia de que los alumnos recibirían un ordenador,
bueno, de hecho, las familias pagaban 150 euros y entonces la Generalitat pagaba 150 euros más. Entonces, tenían que cambiar todo, ¿no? Tenían que cambiar la manera de enseñar, incluso la infraestructura del instituto, ¿no? Porque, claro, también había esos detalles de los enchufes y las mesas y, bueno, cómo hacían reglas, ¿no? Cómo construyeron reglas para regular el uso de esos instrumentos. Entonces lo que hicimos es estas entrevistas primero con los directores, después también con profesores de distintas áreas, y ahí vimos pues que había muchos posicionamientos, ¿no? Había los profesores muy entusiastas con el proyecto de entrada, ¿no? Diciendo pues sí, tenemos que poner las nuevas tecnologías en conexión con lo que hacemos en el aula. Después había profesores más moderados, ¿no? De sí, pero bueno, y luego había profesores muy resistentes, ¿no? Que decían que no, que realmente pues sus argumentos eran que los adolescentes tenían que escribir a mano, ¿no? Escribir a mano de algún modo les ayuda a incorporar el conocimiento, ¿no? O sea, no creían en esta herramienta. Y luego también hicimos entrevistas a alumnos y ahí, bueno, lo estamos analizando, pero también es interesante cómo los alumnos con trayectorias académicas más exitosas, es decir, más buenos estudiantes para entendernos, eran quizás más resistentes que otros perfiles de estudiantes en el aula, ¿no? Y yo creo que, y eso es una interpretación que se genera de un análisis muy preliminar de esas entrevistas, pero me da la sensación que es porque esos alumnos, esos buenos alumnos, ya sabían cómo sacar el 9 o cómo sacar el 10, ¿no? Entonces, claro, el hecho de poner un ordenador y, por lo tanto, otro tipo de actividades, no solo de escribir, pues, sino también algunas de hacer un blog o de hacer algún pequeño documental o algo así, pues les creaba inseguridad porque ya no sabían tan claramente cómo sacar el 9 o el 10, ¿no? Una inseguridad que seguramente comparten con muchos profesores, ¿no? Que a raíz de enfrentarse a un proceso de innovación, ya sea, por ejemplo, este caso de introducción de nuevas tecnologías, ellos están acostumbrados al libro de texto, impartir las clases con apuntes, ¿no? Y todo esto lo toman como un reto que no saben si van a superar, y ellos están anclados en la idea de que lo bueno es lo que ya conocemos. Exacto, sí, muchos profesores tienen esta sensación, y yo creo que también detrás, y conecto con lo que me preguntabas antes de por qué quizás en nuestro país pues nos cuesta un poco, ¿no? Esta innovación educativa también se hace y se hace muy bien, pero bueno, en general nos cuesta, ¿no? Y yo creo que ahí también pues hay el tema del apoyo institucional, ¿no? En centros donde realmente se creía en las nuevas tecnologías, y digo centros, o sea, estoy hablando de filosofías de centro, ¿no? Los profesores eran más entusiastas o más moderados, ¿no? Sabían que podían experimentar con el apoyo de la institución, con el apoyo del director, ¿no? Sabiendo que, bueno, pues que algunas cosas saldrían bien y otras no, ¿sabes? Y viendo esas cosas que no salían tan bien como parte del proceso, ¿no? Cristina, no me gustaría acabar la entrevista sin hablar antes de tu proyecto de investigación que tal vez más te ha ilusionado y que en estos momentos estás llevando por muchas universidades y por muchos lugares para dar a conocer y para difundir. Se trata de un taller que desarrolló el Instituto Lluís de Peguera de Manresa, utilizando el rap y concretamente el rap en catalán para ver hasta dónde eran capaces los chavales de crear, de escribir, de utilizar la poesía, ¿no? Que tal vez muchos padres no creerían que sus hijos son capaces de crear. Háblanos, por favor, de este proyecto. Sí, efectivamente es un proyecto que se realizó en el Instituto Lluís de Peguera de Manresa. De hecho, era una colaboración entre un cantante de rap, que és Pau Llong, és el cantante de Adversaris. L'esquerra sòlida no pot anar amb l'antiduring a la mà, però tampoc rajar des de casa fent la pua, molt ingenu pobre que es fa dia polític. Y lo que hicieron fue un
workshop o un taller de 4 sesiones en las cuales se empezó mostrando la historia del rap, enseñando cuáles son las características, ¿no?, de este estilo musical, cómo viene, ¿no?, de los barrios negros de Estados Unidos en la década de los 70. También focalizaron en algunas en las letras de rap. Por ejemplo, analizaron letras en inglés, en catalán, en castellano, y las analizaban desde distintos puntos de vista, ¿no?, desde distintas capas. Había la capa del ritmo, porque estábamos en una clase de música, pero luego también había otras capas que eran de cómo se construían esos raps, ¿no?, a nivel retórico, a nivel, retórico. Es decir, cómo pues esos raps estaban llenos de metáforas, cómo se jugaban a veces con los campos semánticos, cómo había rima, cómo había repeticiones, ¿no? O sea, cómo se jugaba con la lengua, ¿no? Aquesta marca, no sé, per exemple, si el sensor, una paret pot omplir tot i pot fer-te companyia en els moments més forts. Per exemple, incorporar alguna melodia, o pots. Si el sensor és una parella pot omplir el tot i pots fer-te companyia en els més forts. Si és molt... I encara no he acabat el segon vers i encara em queda espai. És a dir, he de jugar amb els silencis, que marco que no, d'acord? Per això té importància la oralitat. No es tracta només d'escriure, es tracta de rapejar, ¿vale? Vinga, seguim. Es un ejemplo perfecto de un proyecto transversal porque estabais tocando, lógicamente, literatura, escritura, música, pero al mismo tiempo lo que estabas comentando, ¿no?, la historia del rap, dónde se origina, incluso un trasfondo etnográfico, sociológico. Es decir, que no estamos hablando simplemente, tal vez a los ojos de alguien que no lo acaba de comprender o no quiere, no es simplemente un taller de rap, de musicalidad, donde unos cuantos chavales están reuniendo, sino que realmente estáis tocando temas de currículo, temas de programación, ¿no? Exacto, sí, la profesora incorporó ese proyecto dentro de su clase y tenía más o menos estos objetivos. El primer objetivo era que conocieran un estilo musical distinto, ¿no?, y que lo conocieran desde un punto de vista profesional y crítico, ¿no?, y de análisis, y cómo estudian las sardanas y estudian el rock and roll y estudian la música clásica, ¿no? Querían incorporar ese rap. Pero claro, luego también, como los alumnos durante esas 4 sesiones iban teniendo tiempo para crear sus propios raps, y luego también pues Pau y la profesora los ayudaban a mejorarlos, etcétera, pues también había ese objetivo que el alumno encontrara el equilibrio entre el ritmo, entre el ritmo y la historia que quería explicar a través de ese rap, ¿no? Es decir, que se expresara, había ese objetivo también. Por lo tanto, había una vocación interdisciplinar, como muy bien decías, que era esta, ¿no?, conectar esta experiencia del rap con la expresión oral y escrita, porque claro, el rap es un género que está entre la oralidad y la escritura. Sí, cierto. Bueno, al menos el rap que se escribe, ¿no?, que se escribe y que se interpreta a una gran audiencia. Luego hay otro rap que es de improvisación es distinto, ¿no? En ese taller era el rap escrito, entonces había esa vocación interdisciplinar de impactar en las competencias básicas o las competencias transversales del currículum, escribir, leer e interpretar, porque se leían e interpretaban raps, y también oralizar, ¿no? Y todo eso se hacía en catalán, y eso también era significativo en ese instituto, porque un 40-45% de los alumnos pues son de background o tienen un background cultural latino o magrebí, y entonces pues el uso del catalán a través del rap era también muy interesante, y de hecho los alumnos hicieron unos raps increíbles. Yo no sé si... Sí, háblanos un poco de los resultados, Cristina. Sí, vimos que
vimos distintas cosas. Primero, que el hecho de tener a un ídolo en la aula pues cambiaba muchas cosas de motivación de los alumnos, ¿no? Fue muy bonito ver cómo, por ejemplo, una alumna, Clara, que bueno, es una alumna, bueno, más bien no daba problemas, silenciosa, pero bueno, no de éxito académico, pues como esa alumna llegó al taller y hizo unos raps que todos nos quedamos impresionados, porque ella ya era rapera, ella ya rapeaba fuera, pero ella rapeaba en castellano, porque el mundo del rap en Cataluña aún está muy dominado por la lengua castellana. Entonces ella nos dijo que ese era el primer rap catalán que había hecho en su vida, ¿no? Entonces fue muy bonito por eso, por un lado, ver el impacto lingüístico que tuvo esa actividad en su vida, porque hizo su primer rap en catalán y se dio cuenta de que podía rapear en catalán, eso por un lado, y por el otro también, claro, esta chica se convirtió en una ídolo de la clase e incluso empezaron a ver ciertas envidias. Si te parece, Cristina, vamos a ver alguna de las imágenes que me has podido ofrecer y vamos a ver cómo se desenvuelven estos chavales con el rap en catalán. 3, 2, 1, El camí a voltes és estret i tens fred, s'escansa un autolós font i tothom dorm, el malic del món no em crec, el gemec d'un marrec trenca el silenci en sec, càmeres sempre en rec, sí, les càmeres sempre estan en rec i res no em calma la set, odio l'egocentrisme però sovint el dolor em perd, el meu pit és complet, el meu camí és incert. Pip, són les 8 i d'un crit, l'aixeca va del llit, a cops i insults com una esclava, malparit, mentre ella es compleix i calla, mentre la llàgrima li cau per la cara i tot això per culpa d'un marit alcohòlic i cínic. Ella se'l mira i amb por i pànic crec que comença un dia crític que acaba amb tot això, el violador no té perdó. Dies pensant pel carrer passejant, veig tot tipus de parelles que malament estan empresonats, perden tot el temps encarmelats, que no tenen vida pròpia, la seva ànima es propia atrapat, la vida passa i no s'adonen de què han triat i han caigut en un forat on ningú els ajudarà. Obre els ulls, mira al teu voltant, és aquesta merda la que vols fins a l'eternitat. 25 de desembre i és que no sé novembre d'aquest per sempre és una unitat molt petita que s'evapora ràpid i de seguida oblida els que no t'han apreciat sincerament i convida al futur a ser part del que ets realment. Aquest és un moment de fer reviure pensaments i sentiments i a tornar a somriure, a recordar amb ells temps. Realmente, Cristina, es asombroso el resultado del trabajo. Me gustaría preguntarte si habéis hecho un seguimiento de los resultados en el centro y sabéis si los maestros, que desconozco si algunos de ellos tal vez podrían haber sido un poco reticentes ante este proyecto de antemano, al ver los resultados exitosos sin ninguna duda, cambiaron su perspectiva y cambiaron de opinión respecto a talleres como este. Es una muy buena pregunta. De hecho, el taller de rimas, Paulo ofreció al instituto a través de un correo electrónico que llegó al instituto y la directora pues lo reenvió a profesores que supongo que consideró más apropiados, ¿no? Los de música, pero también los de lengua y literatura. Y bueno, por lo que sé, parece que los profesores de lengua y literatura en ese momento con ese correo pues no le vieron el sentido. En cambio, esta profesora de música dijo, ostras, pues esto me gusta, voy a intentarlo, ¿no? Y lo hizo durante el año 2011 y después yo, cuando lo volví a repetir en el curso 2012-2013, lo pude grabar. Es decir, era el segundo año que se hacía en ese instituto, pero la recepción inicial fue que a ella le entusiasmó, porque es una profesora con una vocación innovativa admirable,
pero quizás pues otros profesores de otras áreas pues no, en ese momento no le vieron en el sentido. Es decir, es muy sintomático, ¿no?, realmente de la realidad española, como algunos profesores tal vez pueden ser reticentes a proyectos, a talleres como este, que pueden tener unos resultados muy estimulantes para los estudiantes. Sí, hay una investigación en Buffalo que hace poco leí, es una investigación de máster, en la cual hacía entrevistas a distintos profesores que claramente no querían usar el rap en las aulas. En Estados Unidos es muy distinto porque hay una tradición de usar el rap en las aulas. No hemos descubierto nada con este taller, pero ese profesor, ese estudiante con esas entrevistas creo que llegó a unas cuantas ideas muy importantes que explican el por qué no del rap en las aulas, ¿no? Por qué esas resistencias. Una es que los profesores pensaban que el rap era un texto violento, que era un texto lleno de insultos, lleno de crítica, era malsonante, ¿no? O sea, había un tema de lengua, y entonces decían, claro, yo entiendo que sí, que es muy interesante el rap por el tema del ritmo, pero lo que no puedo aceptar es que esas maneras de hablar insultos y con violencia entren en el aula, ¿no? Entonces, claro, también se ve claramente una mirada prejuiciada sobre lo que es el rap, ¿no? Porque el rap no es solo violencia e insultos, ¿no? De hecho, si escucháis alguna canción de Adversaries, realmente te das cuenta de lo ocultos que son los raperos, ¿no? Muchos tienen carreras o incluso son profesores algunos, ¿no? Entonces, las letras de Adversaries, por ejemplo, están llenas de referencias al canon literario. Estructurar amb estrofes allò que m'ha fet somriure, com un idiota que ha oblidat què cal per sobreviure. Caminar sense més pes no em fa més lliure. M'allibera, és la primera trampa de llenguatge. Espera, adults per afrontar aquest món convuls a cada impuls. De forma prepara, adults per fer-ho suportant insults, càlculs, pokers contra fulls en un combat entre tu i tu, quan rebaixes infinits neguits ocults. Te felicito, me parece un proyecto súper interesante. Espero que llegue a muchas personas, así que espero que, Cristina, seas invitada a muchos lugares para dar a conocer los resultados de esta experiencia. Por mi parte vamos a acabar la charla, no quiero llamarlo entrevista aquí. De nuevo te lo agradezco, te felicito por tu trabajo con tu temprana edad y te animo a seguir investigando y a seguir mejorando la educación de nuestro país. Muchas gracias, ha sido un placer y realmente creo en futuros profesores como tú también, con tanta energía y tantas ideas. Realmente creo que tendrá que cambiar en un futuro todo esto de la innovación educativa con gente como tú. Muchas gracias, Cristina. Hasta siempre. Bueno, pues hasta aquí la entrevista con Cristina Aliagas. A continuación voy a realizar unas conclusiones, espero que os haya gustado tanto como a mí. Pues de todas las ideas de Cristina me quedo con algunas, las más interesantes. Me ha parecido la idea de la que ella hablaba del concepto que tenemos de profesor, cómo ha cambiado esa idea. Cristina nos estaba hablando que en lugar de la idea que tenemos del pasado de un profesor autoritario, ¿no?, que es la autoridad del aula, prácticamente la única fuente de información y de conocimiento, pues ahora evidentemente ya no lo es. Ahora se tiene que convertir, se tiene que reciclar en un guía que debe llevar a los alumnos hacia el conocimiento, a aprender muchas veces por ellos mismos. Me ha parecido muy interesante también la experiencia que estaba hablando de cómo han cambiado los hábitos de lectura de los jóvenes. No se trata de que ya no lean, esa es una idea preconcebida equivocada que tenemos, sino que leen de una manera distinta. No conectan tal vez con los clásicos que conocemos, pero sí leen muchos, pues como nos decía ella, ¿no?, el periódico, otros libros como El Señor de los Anillos, que tienen tramas tan complejas y con tantos personajes como, por ejemplo, tal vez pues se me ocurre 100 años de soledad, y sin embargo pues un libro entra en el currículo y otro no puede entrar.
Bueno, también ha hablado del proyecto Gretel, que nos ha mostrado cómo han cambiado los hábitos a la hora de enseñar a los más pequeños a empezar a leer. Es absurdo, ¿no?, que lo sigan haciendo con libros de papel, teniendo ahora un mundo audiovisual de interacción. Pues bueno, también me ha parecido muy interesante. También el proyecto Educat Uparu, en el que han estudiado cómo se están implementando la entrada de los ordenadores en las aulas, en las que hay un ordenador para cada alumno, cómo algunos profesores son muy reticentes, eso ya lo sabíamos, pero ¿y los estudiantes reticentes? Eso tal vez no nos lo habíamos preguntado. Muy interesante que los más reticentes sean precisamente los estudiantes que conseguían mejores notas. Finalmente, muy interesante cuando nos ha hablado del taller de expresión a través del rap en este instituto de Manresa, con Pau Llong a la cabeza de ese workshop, un trabajo multidisciplinar súper interesante, con unos resultados muy motivadores para los estudiantes, en los que se ha llevado a cabo muchas de las competencias que se requieren en los programas actuales de los institutos, ¿no? Estamos hablando de la competencia de la comunicación lingüística, cuando los estudiantes están componiendo esos poemas, esos raps. Interacción, lógicamente, cuando los interpretaban, lo hemos visto, ¿no?, delante de la gente. La competencia social y ciudadana, están conectando con el mundo, con la realidad. Cultural y artística, no hace falta explicar el porqué, y la iniciativa personal y de autonomía. ¿Cuántas barreras han tenido que superar todos esos estudiantes para enfrentarse a un público? Me ha parecido una experiencia de éxito envidiable, muy motivadora, y sin duda me gustaría destacar que a partir de ahora lo más importante es difundir el mensaje, ¿no?, que estas experiencias lleguen a todo el mundo.